Pues yo creo que desde muy joven, o se podría decir que desde niña, me interesé mucho por la parte de la educación. Yo creo que el área de las ciencias sociales y humanidades siempre ha sido un referente para mí, siempre como la parte de conocer y entender actitudes, comportamientos, procesos, pero que al final del día los pude enfocar a la educación. Siempre fue muy de mi interés y sobre todo en mi juventud fue cuando empecé a ver como estas líneas de interesarme por la educación, especialmente por la docencia, pero ya en la experiencia y en el proceso pues me enfoqué como a decir, bueno, vamos a trabajar sobre la docencia, pero en una línea muy puntual como la psicología educativa, que es mi formación. Al inicio empecé a dar clases sin realmente pensar. Ya fue como dentro de dos años ya dando clases, viendo el retorno de los alumnos, viendo el impacto que uno como profesor tiene con ellos, fue que por fin me dio el gusto y empecé como que a darle más atención a esta vocación. Entonces fue como 2 años después de que empecé a dar clases. De hecho, no pensaba dar clases yo. Creo que fue cuando iba en los primeros semestres de la licenciatura. Cuando estaba en prepa, pues realmente buscaba algo más como humanidades o incluso algo relacionado con salud. Pero en primer semestre creo que las materias teoría educativa me atrapó mucho y me gustó. Entonces creo que descubrí que eso era algo a lo que me quería dedicar. Yo creo que demasiados de los problemas que hay en la educación, eh, la relevancia está en entender o conocer los contextos. Creo que contextualizar a la educación nos permitiría saber muy bien por qué líneas o por qué estrategias, por qué herramientas o puntualmente la didáctica, cómo utilizarla. Parte justamente de contextualizar y no de generar necesidades educativas. Los problemas más relevantes, siento que ya el respeto hacia los profesores ya no es el mismo. Como que muchos de los alumnos se sienten a la par de un profesor en vez de tener el respeto que antes tenían. Creo que es uno de los aspectos que más problemas hemos tenido en este momento. Creo que ha sido un factor que ha atrasado mucho en lo que es la educación, el impacto que tenemos con los alumnos, entonces siento que ya se ha perdido ese valor dentro de la educación. Creo que el sistema educativo realmente es complejo que atienda a las necesidades de todas nuestras poblaciones. O sea, principalmente en la educación pública, creo que estamos como atravesados por lógicas de violencia, situación económica muy precaria, también como mucho desorganización del sistema educativo y eso genera pues bajos resultados, ¿no? Entonces creo que yo conozco un poco más como el ámbito de básica, pero repercute mucho la dinámica de las instituciones, las problemáticas sociales, los factores económicos y también el entender que la educación no puede sola, necesita como de otros espacios, aparatos, instancias que puedan acompañar. Una, entender la importancia de la educación, hacer un énfasis yo creo que en las líneas iniciales, sobre todo cuando nuestros primeros acercamientos como personas o como individuos a la educación pues son importantes y sobre todo que hay una línea de colaboración, ¿no? Donde está el alumno como el centro de todo, pero al final del día depende mucho de su entorno, familia, escuela, profesores y la misma institución y sus funciones, ¿no? Entonces creo que ahí hay unas pues líneas que pudieran ser muy complejas, pero que desde la raíz podemos atender y nos ayudarían a tener una posibilidad. A iniciar, yo creo que desde los más chiquitos, empezar de nuevo con los valores desde los más pequeños. Algo que hemos estado perdiendo es que el factor desde niños ya los papás se ponen muy a la defensiva. En vez de cooperar con la escuela, mejorar un poquito más esa comunicación entre profesor y padre de familia. Entonces siento que esa parte podemos mejorarla para la educación a futura, que es algo que por ejemplo en Japón hacen mucho. Ahí les enseñan desde muy chiquitos
al respeto, la cultura, el respeto hacia las personas ajenas y hacia las cosas ajenas. Entonces es algo que aquí se ha estado perdiendo, donde ya uno como papá se pone a la defensiva al primer momento de que ve algo mal con el hijo. Pues creo que eso, ¿no? Como encontrar un planteamiento como más colaborativo, o sea, intentar entender que no es, incluso ni siquiera es un sistema educativo que va a resolver. O sea, creo que es determinante que entendamos que dentro de las instituciones, los que formamos parte de ellas, tenemos que realizar acciones en conjunto para echar a andar los proyectos que se tienen. Ajá. Otra cuestión sería como también desde lo externo, en el ámbito familiar, que hubiera instancias de acompañamiento al espacio familiar, a las dinámicas, por ejemplo, ahorita de salud mental, en las infancias está como bastante descuidado, hay problemas alarmantes. En nuestro contexto, pues cada vez vemos como más frecuentes situaciones de violencia, riesgo, deserción, exclusión, drogadicción, cuestiones también como muy apegadas a las infancias vulnerables, ¿no? Ya no hablamos como tanto de media superior, sino las infancias. Creo que necesitaríamos este espacio que atendiera o contuviera un poco más estas situaciones. Hay una parte que yo critico o hablo mucho de esta parte justamente porque dentro de las asignaturas que yo doy en UPN, pues en un punto hacemos análisis institucionales, ¿no? Entonces hay para mí una línea muy importante aquí en el país, ¿no? Las reformas educativas. Las reformas educativas son cambiantes, y apenas podemos lograr como ciertos resultados de esas reformas educativas que regularmente se dan por sexenios o por gobiernos. Cuando apenas está entrando una flote, ahorita pongo el ejemplo de la nueva escuela mexicana, que tiene a cabo menos de un año, que está ya aplicada dentro de las instituciones, y que muy probablemente ya hay un cambio de gobierno, ya hay un cambio de presidente, y muy probablemente la Secretaría de Educación pueda hacer un nuevo cambio. Entonces que apenas está como queriendo dar algunas líneas de resultados, y para que estos resultados sean visibles, pues necesitamos por lo menos que una generación de un nivel académico concluya con este plan de estudios para ver si realmente está funcionando, ¿no? Pero ese es uno de los aspectos muy importantes, y bien cómo se aterriza o se capacita al docente que está frente a grupo para que realmente aplique lo que la nueva escuela mexicana ahorita, en estos casos lo que está vigente, pueda ser aplicada, ¿no? Siguiente, número 27. Número 27. Perdón, mi nombre es... 27. Muy bien, 27. A continuación tenemos una serie de preguntas para evaluar si eres apta para estar en la escuela. Adelante. Ok. Tu primera pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de la transmisión génica? ¿Me la puede repetir, por favor? Le pido seriedad para la entrevista, por favor, 27. ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro. La pregunta era, ¿cuál es el mecanismo de la transmisión génica? La transmisión génica... no sé. Está bien, nada que hacer. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, vamos a intentar algo sobre probabilidades.
¿De qué se trata la regla del complemento? Pues es no. ¿Algo más que decir? Lo sentimos, 27, no eres apto. No lo puedo creer, eran ciencias básicas. Ya sé, los alumnos están cada vez peor. ¿Dónde estoy? Siguiente, número 28. ¡Número 28! ¡Al frente! Póngase de pie y párese frente al atril. Se le juzga por violencia a los alumnos y por corrupción. ¿Qué? No, esto debe de ¡Silencio! ¿Tiene algo que decir en su defensa? Ha tratado a los alumnos como viles números, como si solo fueran bloques que usted programa para sus propios fines, además de probar y evaluar de maneras ridículas, sin mencionar sus actos de corrupción, lo cual elimina la equidad de los alumnos. Y casi lo olvido. Pasa por alto las diferencias y las distintas necesidades tanto educativas como económicas y demás situaciones de sus alumnos. ¿Qué? No, tenemos que llevar un orden, por eso los numeramos. Y tenemos que evaluarlos, además de que no tienen ni siquiera pruebas de esa corrupción de la que está hablando. Oh, 28. ¿Le suena el nombre de Vito Rosotto? Si 28 no tiene nada que decir, el veredicto es culpable, bajo los cargos de violencia contra los alumnos y corrupción. We touched the walls of the city streets and didn't explain, sadly showed us our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent, and to the church, no intent to repent. On my knees, just to cry. Until you travel to that place you can't come back, where the last pain is gone and all that's left is black. Good nights, he's coming to me, and someday Despierta, me meterás en un problema. Ya no será necesario, Vito. Llévate tu dinero, ¿sabes qué? No lo necesito.